linfoma no Hodgkin es el tema del día de hoy. Nos sigue acompañando el doctor Dani Golindano, médico hematólogo. Doctor, existe una confusión entre el linfoma no Hodgkin y la enfermedad de Hodgkin. Queremos hablar y que nos explique un poco de las diferencias. Mira, una de las diferencias fundamentales desde el punto de vista histológico. Como bien te comenté, el linfoma no Hodgkin hay una amplia subvariedad, mientras que el linfoma de Hodgkin o la enfermedad de Hodgkin está subdividido en 6 tipos, ¿no? Y el punto de vista histológico es lo importante. El linfoma de Hodgkin o la enfermedad de Hodgkin está constituido por una célula que se llama célula de Rett-Steinberg o células trinucleadas. Una célula grande, un linfocito más grande que tiene una forma, tiene 3 núcleos dentro de su núcleo, y el citoplasma es bastante amplio. Otra de las características es la manifestación clínica. El linfoma no Hodgkin generalmente se manifiesta en múltiples sitios donde hay ganglios linfáticos. El linfoma de Hodgkin, a diferencia, es una enfermedad tumoral sólida, unificada, generalmente es más contigua, y cuando hablo de contiguo es que el crecimiento es uniforme, es como una masa, mientras que el linfoma no Hodgkin pueden aparecer en ganglio, clavículas, axilares, inguinales, que es una de las formas características y típicas que tienen que observar. Otra de las formas es que el orden de presentación. El linfoma no Hodgkin tiene una mayor presentación, se presenta entre el 70-80% de los casos, mientras que el linfoma de Hodgkin solamente un 20% de los casos corresponden a este tipo de enfermedad. Pero la diferenciación entre ellas, que nosotros los que hacemos hemato-oncología o los que hacemos patología hematológica, es su histología. Esa es la gran diferencia entre uno a otro. Ambos son del linfocito, provienen del linfocito, la diferencia es la característica. Una de las formas también hay muchas veces la confusión entre cuál es más agresivo y cuál es menos agresivo. Eso va a depender del comportamiento, y hay algunos, digamos que estándares que nosotros manejamos, o lo que conocemos como estadificación. Nosotros estadificamos y hablamos de pronóstico. Eso en función de la edad, la aparición, el tiempo y la histología de la enfermedad. Hay una gran variedad en el no Hodgkin, como te comenté, más de 60 subtipos, unos de ellos más agresivos que otros, unos son de crecimiento muy rápido, otros son de crecimiento más lento, pero lo más importante acá es que sea de crecimiento rápido o crecimiento lento, igual va a recibir tratamiento estructurado en quimioterapia, en radioterapia, o en su defecto hoy en día ha avanzado muchísimo el tema de la inmunoterapia también, porque recordemos que es una enfermedad de base inmunológica. En cuanto al linfoma de Hodgkin, otra de las características es que es más presente en etapas tempranas o en personas de una edad promedio menores a 30 años. Comprende una edad entre los 18 a 30 años de edad, mientras que el linfoma no Hodgkin puede tener 2 picos, mayores de 55 años en su presentación más habitual, y tenemos también, puede verse en promedio entre 40 años, y en etapas tempranas o en la niñez es más frecuente el linfoma no Hodgkin. ¿Cómo es la vida de un paciente con linfoma no Hodgkin? Mira, la vida de un paciente con linfoma no Hodgkin, eso va a depender también del tipo de linfoma que tenga y, por supuesto, de la agresividad de este linfoma. Sin embargo, muchos de los pacientes, cuando se encasilla un esquema de tratamiento en base a quimioterapia, obviamente tienen que tener los cuidados propios de un paciente en tratamiento que los inmunosuprime. Son pacientes que tienen que estar obviamente mucho más tiempo resguardados en casa, van a tener su sistema inmunitario más débil que una persona normal, pero muchos de estos pacientes, cuando tienen muy buena respuesta, el ritmo de su vida mejora, la calidad de vida mejora muchísimo al inicio de la enfermedad. Es importante también aclarar que hay muchos de estos pacientes que cuando inician con una etapa temprana un linfoma no Hodgkin agresivo, su calidad de vida se ve en deterioro, porque lo que hablamos inicialmente, puede haber una afectación hematológica sumamente importante, un sistema inmunológico deprimido, donde son pacientes que están más allá susceptibles a procesos infecciosos, infecciones respiratorias, gastrointestinales, en piel, y por supuesto la misma clínica de la enfermedad. Claro, además en estos tiempos son mucho más vulnerables porque estamos ante la presencia de un virus que entra a través de nuestras mucosas. Entonces, en estos momentos también hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes, ¿no? Este tipo de pacientes son mucho más susceptibles. Recordemos que la inmunidad, vamos a tener un componente de inmunidad humoral comprometido, específicamente contra los agentes virales. Estamos hablando de un virus, el COVID-19, son más susceptibles, más vulnerables, aun cuando han remitido a la enfermedad o cuando están en remisión. Hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de pacientes, porque su estado inmunológico deja una memoria, queda inmunocomprometido durante mucho tiempo y son más susceptibles a este tipo de procesos infecciosos. Claro, tenemos un paciente con linfoma no Hodgkin que tiene comprometido su sistema inmune a través de él, y un paciente que podría estar más susceptible si entra el virus a su cuerpo, el COVID-19, que también
tiene y tiende a comprometer el sistema inmune, entonces hay que estar muy atentos Sí, con es ellos. una dupla o una combinación en muchos de estos pacientes letal. Claro, y nos hablas de una edad de 50 años Sí, sí, aproximadamente. muchos de estos pacientes, y el paciente joven, nosotros tenemos pacientes considerados pacientes fit, que son pacientes de 30 años con este tipo de enfermedad, y mis colegas y muchos hemos tenido pacientes que se han visto, digamos, sometidos por la expresión del COVID-19 y lamentablemente la evolución ha sido fatal en este tipo de pacientes por el compromiso inmunitario de este tipo de Dani, pacientes. pero si tratamos a este paciente de manera oportuna, ¿cómo es la sobrevida? ¿Cómo es? Además, ¿es curable o tratable? Sí, fíjate, hay una combinación en ambos. Hay un mecanismo de ellos que se establece que pueden ser curables en su totalidad. El paciente remite de la enfermedad y su evolución en su vida posterior es normal. Se habla de una sobrevida global que muchos cuando se toma en forma temprana, los primeros 5 años o la sobrevida global los 5 años, el 70% de estos pacientes después de haber presentado la enfermedad, 5 años después de haber tratamiento, estos pacientes están en vida o todavía están vivos. Y aún con las nuevas terapias, la combinación de la inmunoterapia más la quimioterapia nos ha dado un orden, un patrón de remisión bastante importante en este tipo de pacientes. Sin embargo, hay otro escalafón importantísimo en este tipo de pacientes, que es que el paciente que recibe tratamiento con quimioterapia más por radioterapia, por ejemplo, porque algunos reciben quimio y radio o solamente algunos quimioterapia y algunos solamente la focalización de la radioterapia. Hoy en día hablamos, más allá de la inmunoterapia, se habla también del trasplante en estos pacientes. Un paciente que no hizo una respuesta adecuada o que su respuesta fue parcial o que no respondió de forma adecuada, tiene todavía la opción del trasplante de médula ósea como un tratamiento curativo y definitivo de la enfermedad. Doctor, últimas recomendaciones y cómo lo pueden contactar. Fíjate, me pueden contactar por mis redes sociales, Hematología 2.0, en Instagram, por el Twitter @degolindano y por mi número telefónico 0414-853-8243. Las últimas recomendaciones ante cualquier eventualidad, sea la aparición de una lesión tumoral o un aumento de volumen en cuello, axila, región inguinal, pérdida de peso, sudoraciones nocturnas, fiebre, fatiga y cansancio, acudir inmediatamente al médico con una simple hematología completa para su evaluación de la misma y determinar si puede ser una de estas enfermedades. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Dani, por tu invitación. Doctor Dani Golindana nos estuvo acompañando el día de hoy, médico hematólogo. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerda que a través de nuestra cuenta de Instagram, @salud_gb, puede ingresar a nuestro link de YouTube, suscribirse a nuestro canal y ver nuevamente las entrevistas que hacemos para ustedes. Mi cuenta, @DanielaJSala, será hasta una próxima oportunidad.